¿Cómo están? Yo soy Vicky y hoy les traigo este modelo súper fácil, dos piezas iguales, todo derechito y para todos los talles. Un modelo fresco, ideal para el verano, así que no perdamos tiempo y comencemos. Nuestra tienda física queda en Mar del Plata, Argentina, y hacemos envíos a todo el país todos los días. Acá les dejo la lista de materiales y tenemos unos colores preciosos. En ese WhatsApp nos pueden escribir para pedirnos catálogo y precios. Vamos a colocar en la aguja 90 puntos. Yo lo voy a hacer rapidito, pero si quieren ver el tutorial paso a paso de cómo coloco de esta manera, se los dejé en el suéter viernes. Y no lo explico cada vez para no hacer muy largos los videos, sino cada uno los coloca de la manera en la que está acostumbrado. Serían entonces 90 puntos en agujas 3,5 milímetros. Tengo listos mis 90 puntos y voy a comenzar a hacer elástico 2 y 2. ¿Qué quiere decir? Que son 2 puntos derechos, punto derecho, 1, 2, subo la hebra, paso la hebra hacia arriba y tejo 2 puntos revés. La primera hilera siempre cuesta un poquito. A mí me gusta poner los puntos ajustados para que después quede firme. 1 y 2. 2 puntos revés. Nuevamente vamos a repetir, bajamos la hebra y 2 puntos derechos. 1 y 2. Subimos la hebra y vamos a tejer 2 puntos revés. Eso se repite todo el tiempo. 2 derechos, 2 revés, hasta el final de la hilera. En la siguiente hilera vamos a continuar con el punto 2 y 2 y nos toca tejer los puntos como se presentan. Ven que acá tiene como una ondita, ese sería punto revés. En esta hilera nos toca arrancar con punto revés. Hacemos 2 revés y ahora bajamos la hebra y estos que se ve como una V, como una espiguita, son puntos derechos. Hay que tejer 2 puntos derechos. Continuamos con la secuencia 2 revés, 2 derecho hasta terminar la hilera. Y vamos a hacer varias hileras hasta tener el ancho del elástico que ustedes quieran. Yo voy a hacer, calculo que 8 vueltitas, 6, 8 vueltitas de elástico y después pasamos al punto jersey. Una vez entonces que ya tengan la cantidad de vueltas que les guste para el elástico, yo acá di al final 4 vueltitas. Pero bueno, lo hacen del ancho que ustedes quieran. Ahí vamos a cambiar a punto jersey, que es toda una hilera, punto derecho, todos los puntos derechos, toda la hilera. Esta sería una hilera impar. Todas las hileras impares, la 1, la 3, la 5, todas las impares va punto derecho. En las hileras que son pares, que es la hilera del revés de la prenda, tejemos todo punto revés. Toda la hilera de principio a fin, punto revés. Así es el punto jersey. Las hileras impares derecho y las hileras pares punto revés, así como lo estoy haciendo, para arriba. Es uno de los puntos más básicos y que queda más lindo del tejido a 2 agujas.
Me encanta hacerlo y avanza rápido. Seguimos tejiendo en punto jersey hasta tener prácticamente el alto total de la musculosa. Vamos a hacer un bordecito arriba en punto elástico, así como este, pero casi todo va a ser punto jersey. Para ver de qué largo lo van a tejer, lo ideal es medirse. Yo quiero que llegue justito hasta donde empieza el pantalón y que llegue más o menos a la altura que tiene esta musculosa. Entonces ahí ya voy a comenzar a hacer la misma cantidad de vueltitas de punto elástico que hice abajo, las voy a hacer acá arriba para terminar la parte de la espalda. Se miden entonces el largo que ustedes quieran. Ahora les voy a contar cuánto mide la mía, pero lo hacen así sobre el cuerpo de cada uno. Si lo quieren más largo, siguen tejiendo un poco más. Hasta acá yo tengo 25 centímetros, ¿sí? Ustedes lo hacen del largo que quieran. Y ahora voy a repetir el motivo de punto elástico doble acá arriba, la misma cantidad de vueltas. Así que hago 2 puntos derechos, 2 puntos revés y así voy transformando el punto jersey en elástico nuevamente. Una vez que tengan ya la parte del elástico, igual que abajo, cerramos los puntos normalmente, así tejiendo uno, tejemos otro y subimos el que está atrás arriba del que está delante y ahí se van cerrando. Si quieren, por ejemplo, ahora que toca punto revés, pueden tejerlo revés. Pueden ir respetando cómo se van presentando los puntos y ahora pasar el de atrás hacia adelante. ¿Ven? Tejemos el revés revés y pasamos el que está atrás. Ahora tocan 2 puntos derechos, así que lo tejemos derecho. No es sí o sí, si no tienen ganas pueden tejerlos todos derechos, pero a veces queda más lindo ir respetando cómo se presentan. Tejo revés y cierro. La delantera la vamos a tejer exactamente igual que la espalda. Puse los mismos 90 puntos, tejí los mismos centímetros y el bordecito arriba de 2 y 2. Pero ahora lo que vamos a agregar es la parte del bretel, de la tira. Entonces, ¿cuánto tenemos que dejar acá en el centro? Son 22 centímetros. 22 centímetros, el equivalente en puntos, vamos a dejar acá en el centro. Es esta parte, miren, les voy a mostrar acá en una musculosita que tengo de lycra. Esta distancia entre un bretel y el otro. Pueden tomar una que a ustedes les quede bien para corroborar si necesitan un poquito más o 22 está bien, pero este es un talle small y lleva 22 centímetros acá de escote. Entonces voy a cerrar en el centro el equivalente a 22 centímetros. Después 6 puntitos voy a dejar para que sea en el bretel. 6 puntitos los voy a continuar tejiendo en cada uno de los breteles y lo que sobra se cierra. Cerramos en el centro 22 centímetros, tejemos los breteles que son 6 puntitos para cada uno y lo que resta lo vamos a cerrar. Yo tengo en total 90 puntos, 22 centímetros son 44 puntos, así que voy a cerrar en el centro 44 puntos. 6 de este lado y 6 de este lado van a ser para las tiritas, los breteles. Así que tengo ya 44 y 12 son 56. Me van a quedar 34 que voy a dejar cerrar 17 de este lado y 17 de este lado, ¿sí? Comencemos a hacerlo. Voy a cerrar 17 puntos
tejo 2 y subo el que está atrás arriba del que está delante, tal como lo hicimos en la espalda. Voy a cerrar 17 puntos. Una vez que cerramos los puntitos del costado, que en mi caso son 17, vamos a tejer, contando este que tenemos en la aguja, 6 para el bretel. Así que tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos 6 van a ser para el bretel. Este hilo que tengo acá lo voy a dejar y voy a usar otro para cerrar los puntos centrales y después continúo tejiendo el bretel. ¿Sí? Me va a servir para después seguir tejiendo cuando llegue acá los otros 6 puntitos. Así que toman un hilito nuevo y a cerrar los puntos centrales, que son 44 en mi caso. Tiene que ser el equivalente a 22 centímetros. Ya cerré los puntos centrales, ahora me toca tejer los 6 que van a quedar para el segundo bretel. Tengo uno en la aguja, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tengo entonces 6 por acá y 6 por acá, que son los que voy a continuar tejiendo. Y estos 17 que me quedaron acá en la aguja, los tengo que cerrar. Así que voy a agarrar otro restito que tengan del hilo, como para solamente cerrar los puntos y no perder esta hebrita que nos va a servir para continuar con los breteles. Así que tomo esta hebrita extra y cierro los 17 puntos que me quedaron en el último tramito. Listo. Ya tengo bien definido los 2 breteles, que son los que tenemos que continuar tejiendo. Este ya tiene su lanita, su hilo, y este también. Ahí está. Seguimos tejiendo entonces estos 6 puntitos por el largo del bretel. Así se va a ir viendo a medida que va creciendo. Ya di un par de vueltitas. Van a ir tejiendo los dos al mismo tiempo. Es mucho más cómodo hacerlo los dos al mismo tiempo porque van creciendo a la par. Después no hay que contar cuántas hileras tiene cada uno, sino que los vamos tejiendo juntitos y vamos respetando los puntos como se presentan. Ahora paso al otro villito y tejo el otro bretel. Muy bien, acá tengo las 2 tiras, miden 35 centímetros. Ahí ya tengo el largo del bretel que necesito, así que voy a cerrar los puntos normalmente y ya puedo coser a la espalda para que quede terminado. Tenemos entonces el rectángulo que es la espalda y un rectángulo igual, pero con los breteles para la delantera. Ahora los vamos a coser presentando la prenda como va a quedar terminada. Esta es la parte de revés. Y ahora ponemos la delantera así. Vamos a coser enfrentando los derechos. Ahí. Entonces voy a comenzar a coser uno de los 2 laterales del derecho de la prenda. Aprovechen siempre la colita que queda cuando colocan los puntos, déjenla larga y ahí enhebran la agujita por atrás del primer nudito. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es ir tomando una hilera de un lado, una hilerita por dentro de la espiguita del jersey, ¿ven?
Esperen que avance un poquito para que se vea mejor. Meto la aguja por dentro de esta espiguita para agarrar una hilera. Una hilera de un lado y voy al otro. Ahí es una hilera. Y una hilera igual pero del otro lado. Ahí. Entonces va quedando la costura invisible. Voy tomando una hilera de cada lado hasta llegar acá arriba de todo, de ambos lados. Miren cómo se ve, qué lindo. Es una costura que avanza rápido y a la vez queda muy bien. En el punto jersey no se ve prácticamente. Se puede terminar así, derechito el bretel, y queda una musculosa divina básica, y si no, se puede hacer este voladito que ahora les muestro cómo lo tejí. Tomamos la tira que tejimos para el bretel, a 2 centímetros del borde vamos a comenzar a levantar puntos. Traigo una hebrita nueva y hago así el primero de los puntitos. Esta es la parte corta, agarro la parte más larga y comienzo a picar en cada huequito que vea. Meto la aguja, la envuelvo con la hebrita y traigo un punto nuevo. Ahí ya tengo 2. Voy al siguiente huequito, hago lo mismo, tengo 3. ¿Ven? Busquen el huequito en el tejido y traigan un punto nuevo. En el otro bretel que tejí, levanté 60 puntos, así que en este voy a hacer lo mismo. Voy a contar 60 puntos. Ahí. Y los voy a ir levantando hasta 2 centímetros antes de llegar a la prenda. ¿Sí? Dejo 2 centímetros de distancia porque me gusta así, que quede este pedacito acá. Como ustedes quieran, si quieren más chiquitito el volado, lo van regulando, pero acá hay 2 centímetros. Acá tengo entonces los 60 puntos sobre el bretel y voy a hacer punto jersey. En esta hilera, que es la hilera del revés del bretel, voy a tejer punto revés. Así que toda una hilera de punto revés, después vuelvo con punto derecho, otra hilera de punto revés y ahí vamos a comenzar a hacer los aumentos para el volado. Ahora me toca hacer punto derecho, toda una hilera. Se ve hermoso. Pueden hacer la cantidad de hileras de jersey que quieran, si quieren un volado más ancho. Yo voy a hacer el regreso en punto revés y después ya voy a hacer el aumento para comenzar el vuelo. Ahora voy a hacer los aumentos para que se forme el vuelo o el volado en el bretel. Entonces, tejo el primer punto normal y voy a tejer un aumento de esta forma. Hago como para tejer el punto, pero no lo saco de la aguja izquierda, ¿ven? No lo saqué y lo voy a volver a tejer tomando la hebrita de atrás. Porque si tomo esta me va a quedar un agujero y se nota, no queda lindo. Entonces voy a la hebrita que está atrás y ahí vuelvo a tejer. De esta forma, de un punto tengo 2 ahora. El siguiente lo tejo solo. Voy a ir intercalando un aumento, un punto normal. Así que ahora aumento. Tejo, pero sin sacar de la aguja izquierda, lo voy a volver a tejer
de la hebrita de atrás. Un punto solo y el aumento, entonces tejo y sin sacar de la aguja izquierda vuelvo a tejer el mismo punto con la hebrita de atrás. Tejo un punto solo y tejo un aumento, así toda la hilera. La siguiente hilera me toca tejer los puntos revés y los voy a tejer a todos normalmente, los que ya tenía y los que hice el aumento. Toda la hilera punto revés. Y de esta forma voy a seguir tejiendo sin hacer ningún aumento más. Voy a seguir tejiendo jersey 2 o 3 hileritas más y después cerramos los puntos. Ya no hago más aumentos. Tejí ida y vuelta en punto jersey y ahora voy a cerrar los puntos normalmente, sin ajustar demasiado. Cerramos los puntitos y terminamos. Lo último que nos queda es coser la partecita de atrás del bretel a la espalda. Facilísimo. Espero que se animen, que lo hagan. Es un modelo súper práctico para usar un montón. Los invito a que se unan en Instagram, que ahí vamos compartiendo ideas todos los días, promociones de hilados y muchas cosas. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video.